nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Estamos en la séptima época, capítulo quinto. Don Bosco nos hace un pequeño resumen del Evangelio. Nos habla del leproso, del criado del centurión, hija de Jairo, hijo de una viuda que Jesús resucitó, multiplicación de los panes, diversas curaciones, vuelve Jesús la vista a un ciego de nacimiento y resurrección de Lázaro. Aquí Don Bosco junta varios milagros que hizo nuestro Señor. Los hechos referentes a nuestro divino Salvador que hasta ahora hemos relatado nos lo dan a conocer especialmente como hombre, pero los milagros nos lo dan a conocer como Dios, puesto que no procediendo el milagro, sino de un efecto superior a toda fuerza creada, no puede venir sino de Dios, único ser que no ha sido creado, único ser omnipotente, todopoderoso y Señor de todas las cosas, único ser, por consiguiente, que puede suspender las leyes de la naturaleza. Aquí Don Bosco dice muchísimas cosas en pocas palabras, ¿eh? Entonces, en esta segunda parte del resumen del Evangelio, Don Bosco quiere mostrarnos el poder divino de Cristo y cómo se manifiesta, cómo Cristo manifestó ser el Mesías, ser Dios hecho hombre, y bien especialmente, además de su doctrina, también sus milagros. ¿Por qué? Y porque el milagro es algo imposible, por ejemplo, un ciego de nacimiento que no tiene nervio óptico, bueno, no puede ver, jamás ningún doctor puede sanarlo. Un doctor puede sanar a un enfermo, pero no puede sanar un miembro defectuoso por nacimiento. Si no hay retina, si no hay niña del ojo, si no hay nervio óptico, no puede ver, es imposible, ¿no? Entonces, Cristo va a hacer varios milagros. Ahora, el milagro, dice aquí, es como suspensión de las leyes de la naturaleza, suspensión de las leyes de la naturaleza. Dios solo puede hacer esto. Entre los milagros obrados por el Redentor se halla el de la curación de un leproso. Este se acerca al Divino Maestro, lo adora y sumamente afligido le dice: Señor, si quieres puedes curarme. Cuando Jesús bajó del monte, dice el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús bajó del monte, bien un leproso se acerca. Ahora ustedes saben que la lepra es un cáncer de la sangre, incurable en sí, es muy, muy doloroso. Realmente uno muere siendo vivo. Por ejemplo, pierde los ojos, pierde la mejilla, pierde la oreja, pierde la mano, pierde pedazo por pedazo. El padre Damián, el apóstol de los leprosos en las islas Hawái, dice que la primera vez que entró en la choza de un leproso, el primer movimiento fue vomitar. Vomitar de asco, realmente asco, como si tuviera en 39 grados de sol, calentura, un cadáver de un animal muerto hace una semana, ¿no? Te da asco, ¿no? Entonces el leproso sí se acerca al Cristo. Ahora, ¿cuál era la condición de los leprosos? Estaban excluidos de la vida común de la gente, de los sanos. Los rechazaban. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa. Capítulo 8 de San Mateo dice: como bajó del monte le siguieron muchedumbres numerosas, y acercándosele un leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí no dice cómo el leproso conoce a Jesús, que escuchó a Jesús, no importa. Dios habla a los corazones. Dios en su misericordia quiere curar este leproso y lo jala hacia sí, invisiblemente. Dios actúa sobre el alma. Le inspira esas palabras. Entonces, ¿por qué Cristo quiere hacer ese milagro? ¿Por qué? Dice, muchedumbres numerosas lo seguían para que vean el milagro y crean en él. Porque el milagro es en efecto
de la acción divina. Entonces, el leproso se acerca, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, Jesús, extendiendo la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces aquí toca con la mano. Cualquiera puede tocar un enfermo con la mano, pues no va a sanar. Entonces aquí la mano es el instrumento de la divinidad de Cristo. La mano, la palabra, el gesto es instrumento de la divinidad. Él extiende la mano, lo toca y dijo, quiero ser limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le advirtió, mira, no lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. La regla era que cuando un leproso se sanaba, fuera a ver al sacerdote, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos lo examinaban para ver si estaba, ¿no? Después le daba como certificado, y él hacía un sacrificio, él daba una ofrenda en acción de gracias. Esto también es bueno saberlo. En Levítico 14, 1, 32, se describe el largo ritual que debía someterse al leproso, que lograba su curación antes de reintegrarse a la vida social de que le había separado la enfermedad. Ahora, ¿qué es la lepra para nosotros en el Nuevo Testamento? Bien, es el pecado, Y lo mismo aquí dice, muéstrate al sacerdote. Hoy muchos se dicen evangélicos, que el Evangelio y Biblia y Evangelio, en lo concreto, hacen con lo que quieran con la Biblia, y a pesar de que ellos pretenden creer en la Biblia, bien, tienen la Biblia, no creen en la Biblia. Creen lo que quieren, echan lo que no quieran, eso no vale. Por ejemplo, lo del perdón, de la lepra espiritual, que es el pecado, y bien la confesión. Escriban eso. San Juan 20, 21, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces esto es algo muy importante. Esta lepra espiritual es la confesión, ¿no? San Juan 20, 21, 23. Recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Esto es algo muy importante, sí. La lepra, pobre gente hoy, ellos piensan, ¿cómo se llama? Los protestantes piensan tener perdón de los pecados porque así lo quieran ellos. Sí, pero que se sometan a la regla de Cristo. ¿Por qué uno se confiesa? Porque tiene fe. ¿Por qué el pagano, el ateo, el protestante no se confiesa? Porque no tiene fe. La fe del Evangelio, ¿no? O tiene una fe humana a su modo. También la confesión es no solamente purificación, perdón de los pecados, recuperación de la gracia del Espíritu Santo, es acto de humildad también. Y es curación, porque después el sacerdote va a darle los consejos que necesita para no volver a caer en esto. Un padre de la iglesia, hablando de este leproso y del gesto de Jesús, dice esto: ¿por qué le tocó el Señor cuando la ley prohibía tocar a los leprosos? La ley prohibía tocar a los leprosos, ¿por qué? Porque se contagiaba uno. Pero Jesús, ¿por qué lo toca? Y porque Él, siendo santo de los santos, Dios poderoso, no se puede, no toca. Le tocó para demostrar humildad, para enseñarnos a no despreciar a nadie, para no odiar a nadie en razón de las heridas y manchas del cuerpo. Consideremos ahora, queridos hermanos, que no haya lepra de ningún pecado en nuestra alma, que no retengamos en nosotros ninguna contaminación de culpa, y si la tuviéramos, al instante adoremos al Señor, digámosle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Bien, ¿limpiarme de qué? De la lepra del pecado. Continuamos con Don Bosco. ¿Qué dice aquí? Y bien, dice esta curación, significa en el Nuevo Testamento la absolución. Esta absolución es figura de la absolución sacramental que en la ley nueva se da a los leprosos espirituales, esto es, a los
a los pecadores. Ahora hay un problema debido, digamos, el catecismo superficial a veces. Hay casos buenos, hay casos pésimos actualmente en la iglesia, pero en unos lugares, debido a una catequesis muy superficial, como decía el Papa Benedicto XVI, bien la gente no se atreve a confesarse porque no conocen las reglas de la confesión. Ellos piensan que el padre va a denunciarlos a la policía o va a decir su pecado a la gente, etcétera, etcétera. No, hay regla muy estricta. El sacerdote nunca jamás puede decir ningún pecado de Pedro, Pablo, Juan o María. Si hablara de la confesión escuchada, haría pecado mortal que lleva al infierno, primero. Segundo, sería excomulgado automáticamente por la iglesia, por el derecho de la iglesia. Y tres, solo el Papa o su delegado podría confesarlo. Entonces, muchos hoy, por desgracia, no saben confesarse, no se atreven a confesarse, porque ellos piensan que el contrario. Un día una persona me dijo, sí, pero padre, hay casos, el sacerdote puede hablar. No, señor, jamás de los jamases. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, cómo la gente es ilógica. La gente es ilógica. ¿Por qué el criminal, digamos, por qué no se denuncia a la policía? ¿Y por qué va el sacerdote? ¿El sacerdote no es funcionario de la policía? Va el sacerdote porque tiene conciencia del pecado. Ahora, si el sacerdote está sometido a la regla absoluta bajo pecado mortal de no decir nada a nadie, de hecho el pecado ya no existe al momento de ser perdonado, entonces el pecador tiene confianza de abrir su corazón, de mostrar su lepra, libertarse de ese pecado. Y el sacerdote es benefactor de esta alma y también de la sociedad. ¿Por qué? Y porque no solamente va a perdonar sus pecados, sanarlo espiritualmente y salvarlo del infierno eterno, también le va a poner condición de reparación del mal que hizo. Condición del mal que hizo, por ejemplo, la restitución de robo, reparación de injusticias, etcétera, etcétera. Una vez el rey de Francia, que tenía miedo de ser matado, dijo a un sacerdote, pero el Papa podía dispensar del secreto. Dije, no, señor, el secreto divino, el Papa no puede ningún derecho. Y además, si la gente supiera que el sacerdote va a hablar de la confesión escuchada, nadie, ningún terrorista, ningún asesino iría a confesarse, porque no es tonto para denunciarse a sí mismo, ¿no? Incluso hay casos de auténticos criminales, después de haberse confesado, arrepentidos, claro, reparan el daño que hicieron. Por ejemplo, una persona está en la cárcel, hay un libro que se llama Víctima del secreto de la confesión. Víctima del secreto de la confesión. Es un hecho real, histórico, que tuvo lugar en Francia. Un padre jesuita los transformó en forma de novela para facilitar la lectura, ¿no? Y bien, un sacristán robó el dinero de un hospital que iban a construir. La viejita que guardaba el dinero no quiso dárselo, le dio un golpe, la mató, y él fue a confesarse. Y el padre dijo, bien, ¿estás arrepentido? Sí, padre. El dinero, esto no lo devuelvo, si no te mata a ti también. Tomó el dinero y se fue. Pero el asesino acusó, indirectamente, puso el cuchillo con sangre en la casa del padre. Y la policía llegó a la casa del padre con la sangre, ¿no? El padre fue, en resumen, condenado a muerte. Y cuando su abogado le preguntó si había visto fulano, dijo, fulano, dejémoslo en paz. Entonces ahí el abogado se dio cuenta que había un problema de confesión. El padre no quería hablar de esta persona. Entonces fue condenado a muerte. El presidente del tribunal se dio cuenta que el padre no era realmente culpable. Entonces dijo, mire, escriba al rey que cambie tu pena de muerte en pena de trabajos forzados perpetuos. El padre dijo, yo no escribo nada, que me coja la cabeza, voy derecho al cielo. Y el presidente del tribunal hizo la petición. El padre fue condenado a trabajos forzados. En el barco todo el mundo sabía que era un criminal, un asesino, un ladrón, pobrecito. Cuánta humillación, ¿no? Cuánta humillación. Porque un poco antes, cuando llegó la cuaresma, dijo a la gente, hijos, confiésense, cambien, mejoren. Y yo, aunque me cueste vida y honor, no puedo decir nada, es secreto absoluto. Nadie hizo caso. Entonces, ahí realmente él está pagando con sus dolores, sufrimientos, penas, humillaciones, gracias para que se convierta esta gente, ¿no?
Finalmente el padre lo lleva a las minas, trabaja varios años en las minas y él pidiendo por este asesino, inocente y humillado ahí porque un sacerdote supuestamente ladrón y asesino, lo que era falso, ¿no? Y finalmente el asesino verdadero que había hecho negocios con dinero robado tuvo remordimiento. Bueno, la gracia, digamos, de la penitencia del sacerdote tocó su corazón, ¿no? Entonces escribió a su país para saber un poco cómo andaba la situación social, política en tal época. Él quería saber qué había pasado con el padre. Le mandaron unas frutas secas con el periódico de esta época y se dio cuenta que el padre estaba condenado a muerte y finalmente trabajos forzados. Ahí se arrepintió, fue a ver a un padre para confesarse y el padre dijo, mire, tienes que reparar el daño. Si quieres el perdón, tienes que reparar. Por tu culpa hay bajo tierra un inocente, ¿no? Él aceptó. Aceptó, regresó en Francia, se entregó a la policía. Yo soy el asesino de tal persona, el padrecito es un inocente, etcétera, etcétera. Entonces mandó un telegrama hasta las islas en el océano para que el padre regrese meses después, flaquito, como 2 dedos. El padre, y santificado, el tribunal hace un juicio, restablece el padre en su honor, en su derecho inocente, y condena a trabajos forzados el asesino. Y el obispo dice al padre, dice, padre, te nombro monseñor, no me nombra nadie, déjeme ir a mi parroquia. Cuando fue a su parroquia, bien, todos se pusieron de cola, doctores, ingenieros, abogados, militares de cola como niños para confesarse. Ahí se dieron cuenta que la confesión es algo muy serio y muy divina. Es secreto y nadie puede hablar de la confesión. Los que dicen que el sacerdote tiene que hablar de lo que escuchó son injustos. Es primero el secreto profesional. Pero el padre en esto, además de sanar el alma, como dije al inicio, hace una obra social muy benéfica. ¿Por qué? Porque hace reparaciones, hace restituciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay fortunas robadas? Bueno, cuando la gente todavía era cristiana, ¿no? Ahora ya nadie repara porque son paganos, ¿no? Pero había reparaciones extraordinarias de gente que había hecho injusticia. Entonces, el pecado es una lepra. Realmente dice San Claret, si nuestros ojos físicos hubieran visto un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. Haría paro cardíaco deforme. ¿Por qué? Porque el pecado mortal bien hace igual el alma en deformidad que un demonio. Entonces, esto, la curación del leproso es imagen de la curación del alma. Bien, esta primera parte me paro aquí, después continuamos lo que dice Don Bosco.